Buenos días. Hoy, 29 de junio, en Metafísica estamos terminando esa primera parte después de la introducción, que es de Atenas a Jerusalén, ida y vuelta. Y esta parte no va a entrar en el práctico porque, lo digo así sin muchos miramientos. Es muy difícil, más difícil que las cuestiones cuánticas, pero es importante. Es sobre la cuestión de Atenas y Jerusalén vista desde la perspectiva escatológica. La escatología, incumplimiento del nihilismo, es el artículo de Martín Cremonte de este libro que estoy siguiendo. Como les digo, no entra dentro de la materia que vamos a ver en el artículo 3, creo que es ya, pero sí es fundamental por todo el espíritu de la cuestión. Voy a tratar de decir de la forma más clara posible dentro del tecnicismo que implica. Atenas es arqueología, Jerusalén es escatología. Tomemos eso como arqueología es buscar el logos del arjé. Escatología es buscar el logos del escatón. Entonces, Atenas, en este sentido, por supuesto, arbitrario en esta adscripción conceptual, Atenas es filosofía, Jatón es teología. Digo que es arbitrario porque las partes sustantivas que vamos a ver nosotros es teología de los primeros filósofos griegos, después la teología la inventa Platón. Física cristiana que no esté imbuida de la teología platónica, como claramente en el humanismo renacentista de Ficino y Pico de la Mirándola. Y ahora vamos a meternos en un umbral en el que la cuestión de arqueología y escatología están en una tensión máxima y al mismo tiempo la más luminosa y sin querer jugar demasiado al pendularismo y la más oscura de comprender. Porque la escatología judeo-cristiana y la teología es griega y gnóstica. Para que ustedes vislumbren un poco la complejidad y la importancia de esto es, Aristóteles no hay escatología, hay teleología. Y en Santo Tomás de Aquino, que hay mucho de Aristóteles, hay escatología. Ahora, el cristianismo en particular, que ha echado a rodar y a andar, hay un tecleo ahí que me parece que es tuyo, Fabián. Ah, perdón, ahora pongo mute. Hay el cristianismo es el que ha echado a andar esta cuestión del eschatón, de las postrimerías, de las ultimidades, porque en forma de manual se nos dice que la filosofía estudia los primeros principios y los últimos fines, pero esos últimos fines en función del telos, no del eschaton. Esos últimos fines vistos desde el eschaton son penúltimos. Entonces, una cuestión es un apocalipsis que es gnóstico y que implica una teleología, y otra es un apocalipsis que es escatológico. Este artículo se mete
con mucha solvencia y enjundia a discutir semántica escatológica. Él la pone con C nomás, no con J, como la digo yo. Semántica escatológica e incumplimiento del dualismo. Porque va a empezar a analizar filósofos que son claves para ver qué ha pasado. Es decir, que desde el siglo III, IV después de Cristo, desde la ciudad de Dios, siglo V después de Cristo, hasta el siglo XIX, seguía rigiendo de una forma poco discutida, o nada discutida, un trasfondo escatológico clave. Porque los filósofos y teólogos creían en esos últimos fines. La consumación de la arqueología escatológica es Hegel. Pero en Hegel está dándose la continuación y la ruptura, porque Hegel ya es la secularización de la escatología. Entonces vienen dos personajes, dos pensadores inmensos, post-hegelianos, que van a, de distinto modo, muy distinto modo, van a romper con la escatología o la van a llevar a una inhibición o incumplimiento. Y esos son Kierkegaard y Nietzsche. Y después de ellos, las metamorfosis de esa arqueología escatológica puesta en el banquillo, va a encontrar un broche, no sé si de oro o de qué fuese, que es Heidegger. De eso habla este artículo, sobre la semántica escatológica y el incumplimiento del nihilismo. Y arranquemos entonces con la glosa de este artículo. Cualquier cosa, ahora que somos poquitos, somos los tres, me interrumpen, me preguntan, critican, comentan. Vamos al planteo del problema. En el siglo XIX, dice Cremonte, irrumpe la posibilidad filosófica, no teológica, filosófica, del agotamiento de la semántica escatológica judeocristiana y sus significaciones. Aquí vienen las consecuencias, las significaciones. ¿Qué es lo que prohija la escatología judeocristiana? La modernidad, en primer lugar. La modernidad es el proyecto incumplido de la escatología cristiana. La conciencia historicista. La historia, la historicidad y el historicismo son hijos del cristianismo. Ni siquiera del judaísmo, del cristianismo. Aparte de la modernidad y la conciencia historicista, otros efectos de esa semántica es el socialismo. La concepción que tiene un Hermann Cohen, sobre quien volveremos, como vuelve este propio artículo, es la de un socialismo cristiano. No existe el socialismo, no existe el marxismo sin el judeocristianismo. Y esta crisis de la escatología judeocristiana se manifiesta en las obras de dos hombres, de Søren Kierkegaard, el danés, y el alemán Friedrich Nietzsche, porque ambos, cada uno a su manera, muy diversa, están cuestionando radicalmente los valores de la cristiandad, Kierkegaard, y del cristianismo, Nietzsche. Hay que distinguir cristiandad de cristianismo. Y los dos pensadores rechazan el sentido de la historia, rechazan el sentido de la acción justa. Es imposible pensar el judaísmo y el cristianismo tras él sin la cuestión de la justicia, entronizada en su corazón. La cuestión de la justicia. Ellos están impugnando la historicidad y la cuestión de la justicia.
dice Cremonte. ¿Y por qué? Porque tienen algo que, con un término que ya es técnico para comprender esa incomprensible trama de la historia que estamos viendo, el término decisionismo, la opción decisionista. La palabra decisión y decisionismo es la palabra clave para entender el entramado que hay en Heidegger, Carl Schmitt, Junger, los decisionistas. Y los autores del decisionismo se llaman, por un lado, el señor Søren Kierkegaard y por otro lado, el señor Friedrich Nietzsche. Ahora, la importancia y la trascendencia metafísica que tiene el decisionismo es que en Kierkegaard, por ejemplo, en su libro Temor y Temblor, hay una decisionista suspensión teológica de la ética. No existe una trama de una ética intelectualista en del agere sequitur esse, del obrar sigue el ser. Decir que yo, por un salto abismal a la fe, como Abraham, decido suspender la ética. Hay una ética que tiene que ver con lo antiguo. No es lo mismo Abraham, que recibe la orden de Dios de sacrificar a su hijo, que Antígona, que está la tragedia de Antígona o todas las tragedias griegas, implican que lo que está por encima de la singularidad de Antígona o de Edipo es lo que quieren los dioses y lo que han dispuesto los dioses. Es una subversión radical de ese valor de lo singular e individual que toma la decisión en contra de la ley, porque el padre de Antígona sabe que tiene que sacrificar a la hija, pero el sacrificio lo hace en nombre del cumplimiento de la ley. Hay una suspensión teológica de la ley ética. Eso es el decisionismo. Entonces, el decisionismo ese de Kierkegaard, del lado de la fe, es el decisionismo de la voluntad de poder también en Nietzsche, dice Cremonte. Y los dos comparten, a pesar de sus abismales diferencias recíprocas, una concepción del tiempo que acompaña al decisionismo. Hemos dicho que suprimen la historicidad. ¿Y cuál es esa instancia del tiempo que me permite decisionistamente suspender el flujo del tiempo? Esa instancia, lo digo insistiendo, es el instante. En alemán, el Augenblick, el pestañeo del ojo, el Augenblick. El instante es el punto de quiebre de la estructura escatológica progresiva y progresista. Y Cremonte sostiene la tesis de que tanto el decisionismo de Kierkegaard como la voluntad de poder de dionisíaca abandonan la moral judeocristiana y abandonan la idea de la justicia y abandonan el sentido de la acción histórica, porque tanto en Kierkegaard como en Nietzsche se pone en crisis la semántica escatológica y sus derivaciones seculares. Y el objetivo, quizás no logrado perfectamente, pero bastante bien y creativamente planteado por Cremonte, es que tenemos que restaurar la escatología judeocristiana y mostrar las debilidades que tienen esas acechanzas que quieren poner en suspenso la semántica escatológica judeocristiana. Y para comprender estas dos rupturas, la de Kierkegaard y la de Nietzsche, tienen que retomarse el pensamiento de Heidegger. Heidegger es el síndrome, el conjunto de síntomas metafísicos que están anudando esta trama de la escatología judeocristiana. Porque él viene
de haber sido prohijado y acunado y acuñado por la escatología judeocristiana, y él en el 1919 tiene una ruptura con eso cuando rompe con el sistema del catolicismo. Y Heidegger, lo veremos con más detalle porque es el final de este artículo, va a estar inaugurando ese retorno a lo originario presocrático. Algo más antijudeocristiano que eso no hay. Pero proviniendo de la semántica esta. Bien, de lo que se trata en este artículo, dice Cremonte, es de tratar de reconstruir la semántica escatológica del judeocristianismo. Y veamos qué quiere decir semántica. Por semántica, Cremonte entiende una estructura de significaciones intencionales. Pero los sistemas de significación son muy complejos y se puede presuponer una semántica que no contradiga desarrollos de tres paradigmas clásicos. Y aquí dice clásicos para mencionar tres paradigmas que se vienen dando desde el siglo XIX. Uno, la crítica de la ideología, Karl Marx. Dos, la teoría de las cosmovisiones, Wilhelm Dilthey, influye mucho en Heidegger también. Y tres, la semántica lingüística. La semántica lingüística, por ejemplo, como se presenta en Greimas. Son tres paradigmas a efectos de esa deconstrucción, o esa destrucción de la semántica escatológica judeocristiana. En este caso de la semántica escatológica judeocristiana hay que aislar dos significaciones centrales. Por un lado, la conciencia histórica. Y la conciencia histórica conlleva una semántica o una comprensión de significado lineal del tiempo. La irreversibilidad y la linealidad del tiempo frente a la circularidad. Y esa linealidad del tiempo está orientada hacia un eschaton, que es el futuro, con F mayúscula. El futuro, Dios es el futuro absoluto, dice Karl Rahner. Y una eschatología tiene que tener esa orientación hacia un futuro absoluto. Heidegger conocía, comprendía y se nutría de eso en sus años juveniles. Cuando está formándose su pensamiento en el temprano Heidegger, él tiene en 1920 y 21 un librito que está traducido al castellano, que es el que tematiza la cuestión de la hermenéutica de la facticidad. Empieza a poner los cimientos de lo que va a ser la ontología fundamental en la ontología de unas lecciones que da en 1920, que es la hermenéutica de la facticidad. La facticidad en contra de la formalidad. La facticidad es una revolución dentro de la fenomenología de Husserl, porque es el Lebenswelt, el mundo de la vida histórica. ¿De dónde sale la facticidad? La vida fáctica es el aporte exclusivo y excluyente del cristianismo primitivo, del cristianismo que es el vivir la vida fáctica, la vida cotidiana, frente a todas y cada una de las idealizaciones de historicidades abstractas. La vida fáctica nace, crece, se desarrolla y todavía no muere si seguimos discutiendo esto en la metafísica en 2020, por el cristianismo primitivo, por ese mesianismo y por esa escatología del fin de los tiempos de Saulo de Tarso, por ejemplo, de la carta a los Gálatas, por ejemplo, de la carta a los tesalonicenses, por ejemplo, de la carta a los romanos, por ejemplo. Heidegger, cuando era, por decirlo con lenguaje nuestro, jefe de trabajos prácticos, daba cursos, y estoy hablando de comienzo de los años 20, sobre San Pablo, sobre San Agustín, sobre la mística medieval, y ya leía y se adhería y adscribía a lo que permanece esencial a él, a Meister Eckhart, que veremos después. Toda la trama
de esta metafísica helenístico-cristiana está recontra atravesada por este dilema entre Atenas y Jerusalén, arqueología y escatología. Entonces Heidegger, 7 años antes de publicar Ser y Tiempo, 7 años antes, con ese concepto de facticidad, va a recuperar el decisionismo kierkegaardiano. Estamos en los años 20 y Heidegger está abrazado con alma y cuerpo al decisionismo kierkegaardiano, a la fe cristiana primitiva. Sin el cristianismo primitivo no existe Heidegger y no existe Ser y Tiempo. Pero después, avanzando, después que ha quebrado con el sistema del catolicismo, él ha quebrado con esa Atenas y Jerusalén y empieza, adherido al protestantismo y al protestantismo luteranismo, y Lutero significa una componente antisemita y antijudía fundamental, después va a ir abrazando en lugar del señor Kierkegaard al señor Nietzsche. Y no es una casualidad el gran cariño y afecto que tiene el nazismo por Nietzsche y esa simbiosis con el nazismo que tiene también Heidegger en los años 30, cuando es rector, 33, cuando es rector de la Universidad de Friburgo. Entonces, las metamorfosis y los cambios filosóficos y metafísicos y la significación de la metafísica en Heidegger es una cosa en el año 20, en la que él ni soñaba con destruir la metafísica, otra en los 27, que la sigue teniendo ahí a la metafísica, y otra en los años 34 en adelante, después de la Kere, que tiene que destruirla la metafísica y despedirse de la metafísica. Y todo por esta cuestión escatológica. En Ser y Tiempo va a retomar la cuestión de la historicidad, 7 años después de la ontología como hermenéutica de la facticidad. Y la va a retomar después, aún más fuertemente, en un giro dentro del giro previo al giro, a la Kere, en el discurso del rectorado. En 1933 tiene un discurso del rectorado que es fundamental para entenderlo a Heidegger. Y es fundamental porque había uno de sus discípulos, genial discípulo, que se llama Karl Levitt, que cuando estaba ahí escuchando la charla del discurso de asunción del rectorado por parte de Heidegger, dice con perplejidad, este es un judío que se hace protestante, Karl Levitt, y que tiene unas obras señeras para filosofía de la historia, para filosofía en general, otra que se llama de Hegel a Nietzsche. Dice, como hablaba del Arbeitsdienst, del Waffendienst y del Dienst de los intelectuales, del servicio de las armas, del servicio del trabajo y del servicio del pensamiento, dice, cuando uno sale de esa charla, no sabe si tenía que agarrar una pala, agarrar un fusil o agarrar un libro. Eso era Nietzsche, 1933. Y era la entente, la simbiosis, la conjunción de Heidegger con la grandeza del movimiento nacionalsocialista. Va a pasar poco tiempo hasta que él se desilusione. Primero, se desilusione de Hitler y del movimiento nazi, pero no podía decirlo porque lo mandaban a la picota. Le mandaban gente de la SS, de la Gestapo, a las clases para que vea que no saque los pies del plato de la adhesión al nazismo. Ahora, en Heidegger, en los años posteriores a 1934, estoy diciendo 33 el rectorado, menos de un año, en 34 ya empieza el segundo Heidegger. Cuando empieza esa Kere, después al 34, se va a enfrentar profundamente con un pensamiento, digámoslo burdamente, anticristiano. Y eso es abrazar el proyecto de Dionisos, como abrazó el que firmaba en su locura Anticristo, que era Nietzsche. Entonces, abraza ese pensamiento dionisíaco y se reubica dentro de una tradición decisionista pasiva, contraria al historicismo, como el pensar trágico nietzscheano. O sea,
abandona el decisionismo de Kierkegaard y se abraza temporariamente al decisionismo de Nietzsche. Y después se abrazará a un pensar poético que es el de Hölderlin. Pero en este momento está fraguando ese giro y esa ética y esa historia son por Heidegger devaluadas en un sentido óntico. La gran distinción conceptual de Heidegger es entre lo óntico y lo ontológico. Entonces, cuando él dice óntico, está echándole tierra a eso que es un olvido del ser, que no es llegar a la ontología fundamental. Ni la historia ni la ética son ontológicas. La gran crítica a Heidegger que hace Levinas es que la filosofía primera no es ontología, como en Heidegger, sino es ética, porque Levinas está abrazando ese profetismo judío sin abandonar la filosofía. Bien, seguimos con Heidegger. El proyecto heideggeriano culmina así en una ontología destinal, se dice. El destino, en alemán se dice Schicksal, pero el destino es una palabra como una anguila resbaladiza. El destino, como ha señalado muy bien Jean Guitton, no es el sino, no es la fatalidad. Cuando Heidegger está hablando del destino, parece no distinguirse demasiado de la fatalidad y del amor fati de Nietzsche, en cierta medida. Es tan importante para Heidegger la palabra destino que él siempre juega con las violencias y violaciones de la lengua natural, y Schicksal tiene la raíz schick, schicken es enviar. Y entonces él habla del Geschick, lo enviado, lo destinado. Así como habla de Gestell. Gestell no existe, mejor dicho, sí existe en el lenguaje común, pero es hablar de un trípode. El Gestell es de Hergestell, de lo producido, que es la técnica. Entonces la destinación es algo que está escapándose de la escatología judeocristiana. Entonces esa ontología destinal tiene una categoría que es de Kierkegaard, que no es de Nietzsche, que es la categoría de Wiederholung, que es la repetición. La repetición es un librito, un tratadito de Kierkegaard, porque no es lo mismo hablar del eterno retorno de lo mismo, retorno es Wiederkehr, que hablar de la eterna repetición de lo nuevo, la Wiederholung. ¿Cuál es la trama que se juega en el instante para Nietzsche? El eterno retorno de lo mismo. ¿Cuál es la trama que se juega en Heidegger, en Kierkegaard? La eterna repetición de lo nuevo. La historia siempre de la innovación. Pero, tanto en Nietzsche como en Heidegger, como les acabo de decir, siguiendo a Cremonte, hay una suspensión teológica o ateológica de la escatología. En el proyecto heideggeriano, con esta ontología destinal, repitiendo el movimiento del eterno retorno, la acción subjetiva del hombre, del Dasein, es trastocada en una aceptación pasiva del destino. Eso es decir, y bueno, la historia es siempre así, y la historia la escriben los que vencen, y los que vencen están destinados siempre a ser vencedores, esos nacen con estrella, y los demás, los vencidos, nacen estrellados. Entonces hay una aceptación pasiva del destino. Está en las antípodas de la concepción esa vulgar que ustedes han escuchado muchas veces, que cada uno es el artífice de su propio destino. Eso es cristiano, ser artífice del propio destino. Uno no es artífice de su propio destino cuando lo único que puede hacer es estar en actitud pasiva ante el cumplimiento del destino. La semántica escatológica del judeocristianismo
desde la época de Alejandro Magno y desde el helenismo hasta la modernidad, tiene una seria rivalidad con la apocalíptica del gnosticismo. Y esta es una cuestión súper clave. Los dos contendientes de esta disputa metafísico-teológica son la escatología judeo-cristiana por un lado y la apocalíptica de la gnosis por otro lado. Uno de los gnósticos más encumbrados de la historia modernos es Hegel. El agnóstico más encumbrado es Kant. Pero Hegel está abrazando a Proclo. Proclo es un neoplatónico. Y sin Proclo no hay Hegel. Proclo tiene las estructuras dialécticas trinitarias. Y eso es gnosis, apocalipsis gnóstico. Y es un abandono, por supuesto, inconsciente y latente de la escatología judeocristiana. Pasemos entonces, para ahondar en esto que les acabo de decir de la apocalíptica gnóstica y de la escatología judeocristiana, pasemos a cómo se da esta sinecdoc, este sintagma de Atenas y Jerusalén. Les he dicho inicialmente, Atenas es arqueología y es gnosis también, salvarse por el saber, y Jerusalén es escatología, arqueología versus escatología, Atenas versus Jerusalén. Esta sinecdoc de Atenas y Jerusalén, que hay que retomar aquí a los fines específicos del debate que está llevando adelante Cremonte, requiere algunas precisiones. En primer lugar, la figura de estas dos ciudades no representa la existencia de dos legados. Esa es una de las cosas que más nos lleva o induce a engaño a nosotros. Nosotros creemos siempre muy maniqueamente que decir Atenas o Jerusalén o Atenas y Jerusalén, y lo plantea como si se dieran posiciones puras, pura Atenas y pura Jerusalén, y nada hay puro en la historia, nada hay puro en la historia. Entonces no son dos legados unificados, sino en cada caso es una pluralidad de tradiciones. Por un lado está la paideia griega. La paideia griega, que es lo que vamos a ver después cuando veamos el humanismo y el renacimiento y la metafísica helenístico-cristiana, el hombre que más ha trabajado el tema de la paideia griega se llama Werner Jäger. Y este librito, Cristianismo primitivo y paideia griega, que es lo que veremos a continuación, muestra que paideia significa educación. Paideia significa cultura. Y la primer paideia griega fundida en el cristianismo primitivo es del siglo II y III. Es de la escuela de Alejandría y de dos filósofos y teólogos cristianos a carta cabal, Clemente de Alejandría y Orígenes. Y ellos señalan que Cristo, Jesús, el Cristo, es el pedagogo. Entonces, hablar de la paideia griega es hablar de la matriz educativa y cultural. Grecia concebía eso, la paideia griega. Los primeros pedagogos de los griegos eran Homero, Hesíodo, y el que la catapulta a su significancia metafísica, a la paideia, es Platón. En su Paideia Politeia señala el señor Jäger, la paideia y la politeia significan la escuela y la república, que lo venimos viendo también desde el primer texto que han discutido en el trabajo práctico 1. Entonces, paideia es politeia y politeia es paideia, política educativa y educación política. Entonces, el primer entramado de significancia filosófico-metafísica es la paideia. Esa paideia del helenismo va a significar una paideia griega en toda su riqueza.
Pero por otro lado, en el lado de Jerusalén está la fe judía, los profetas. Entonces están los sabios de la paideia griega y los profetas del judaísmo. Y en segundo lugar, hay que aclarar aquí que ese sintagma de Atenas y Jerusalén expresa tanto una conjunción como una divergencia. Y el tema específico inclina a valorar la conjunción histórica que se da en el helenismo entre el tronco del judaísmo y el naciente cristianismo. En esa frase de Cremonte tienen resumido el espíritu y la letra del curso de metafísica del 2020, porque está diciéndonos que sin helenismo y cristianismo no se da esa simbiosis, aquí está visto del lado de la convergencia, entre la paideia griega y la fe judía, en el recipiente de la paideia cristiana. El cristianismo nace como filosofía cristiana y como teología cristiana en esos primeros siglos en el que se está operando esta simbiosis. Es decir, que siguiendo a el gran sociólogo Max Weber, hay que mantener esta tesis de que la ética intramundana, la ética de este mundo, comienza en la religión judía y continúa con el cristianismo. Y por otro lado, es importante reconocer que Atenas y Jerusalén indica también la posibilidad de vivir la tensión entre ambos lugares, Atenas y Jerusalén, arqueología y escatología, filosofía y teología. En palabras de otro gran discípulo de Heidegger, judío, que nosotros no lo leemos nunca, bueno, hay algunos argentinos que sí lo leen, se llama Leo Strauss. Leo Strauss, busquen en Google, tiene montones de libros. Y es un discípulo de Heidegger, judío, que emigra en la época del nazismo a Estados Unidos. Leo Strauss es uno de los mayores pensadores políticos del siglo XX. Más importante, bueno, es una opinión personal, obviamente, que Hannah Arendt. Y se enfrenta a Leo Strauss con un católico jurista de Hitler, que se llama Carl Schmitt. Leo Strauss tiene un libro que se llama Progreso o Retorno. Y en ese libro, Leo Strauss dice que hay dos raíces en conflicto. La raíz de Jerusalén y la raíz de Atenas. Dos raíces en conflicto. Y esas dos raíces en conflicto, dice él, me parece que este conflicto irresuelto entre Atenas y Jerusalén es el secreto de la civilización occidental. La vida misma de la civilización occidental es una vida entre estos dos códigos, el código de Atenas y el código de Jerusalén. Y es una tensión fundamental, dice. No hay, por tanto, ninguna razón inherente a la civilización, a su constitución fundamental, por la que debería extinguirse ese conflicto. Pero este pensamiento reconfortante solo se justifica en la medida en que vivamos ese conflicto. Progreso o Retorno, está publicado en Paidós, en el año 2004, la última versión. ¿Qué pasa con la semántica escatológica vista desde aquí? Ya en el siglo XIX hay un señor que se llama Julius Wellhausen que propone la hipótesis de que las escrituras sagradas se fundan en distintos documentos o fuentes, luego unificados en el texto que recibimos y tal como lo conocemos. Y desde entonces, desde el siglo XIX, la crítica bíblica advierte no solo que el proceso de formación de los textos sagrados estaba sujeto a la contingencia del Sitz im Leben, el puesto en la vida, sino que también los contenidos de la fe bíblica se revelaban en la misma temporalidad histórica.
A ver, uno de los primeros libros provocadores y fundamentales de la filosofía política y de la filosofía sin más, escribe Leo Strauss, se llama Naturrecht und Geschichte, Derecho Natural e Historia. La historicidad viene siendo una espina en la carne para todas las concepciones filosóficas. Acabamos de ver hace un ratito la suspensión de la historicidad por el decisionismo de Kierkegaard por un lado y de Nietzsche por otro. Antes de ellos, y antes de Hegel, está la suspensión de la historicidad por el more geométrico spinoziano. El Tratado Teológico Político es la primera crítica al literalismo y literalismo en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, la historia es la espina en la carne de la filosofía. La solución radical del señor Spinoza es eliminar de cuajo toda historicidad. Atiendan la dificultad, la importancia y la trascendencia de esta cuestión. Hay pocos spinozianos del idealismo alemán como Hegel, pero Hegel es un spinoziano que afronta la carga y el legado del cristianismo. Entonces, para esa interdicción de la historicidad, porque hay verdades eternas, que son las verdades de la geometría, y hay verdades temporales, que son las verdades positivas. Entonces, Hegel lo que va a hacer es purgar, siguiendo y radicalizando el racionalismo de Spinoza, purgar esa antihistoricidad para convertir a toda la historia en historia de Dios. La historia como biografía de Dios. Es una historización de la geometría, por decirlo así burdamente. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que la lectura de las escrituras sagradas y teniéndolo a Spinoza en el siglo XVII, que llega al siglo XIX, es recuperar como componente esencial de las Sagradas Escrituras la historicidad. No existen los textos sagrados sin el componente judeo-cristiano de la historicidad. Uno de los grandes exégetas del Antiguo Testamento es un luterano, es un protestante que se llama Gerhard von Rath. Y Gerhard von Rath ha escrito la teología del Antiguo Testamento, que también está traducido al castellano, para defender ese núcleo de historicidad que hay en los textos sagrados. Adviertan el abismo respecto de la crítica a la historicidad del pensamiento de la lectura histórico-crítica de Spinoza a esta resurrección de la historicidad en los textos sagrados. Y después, como si eso no fuese suficiente, viene el masazo de Hermann Cohen, ese kantiano, o sea, ese cultor a rajatabla de la cuestión de la filosofía y de Atenas, que va a escribir La religión de la razón desde la fuente del judaísmo. ¿Por qué el judaísmo y el cristianismo están tan embebidos y embriagados por la cuestión del tiempo histórico? ¿Por qué es la única religión que se hace Dios, que se hace tiempo, Dios que se hace historia? Ahora, Hermann Cohen, al escribir ese libro que sale póstumo, La religión de la razón desde la fuente del judaísmo, identifica con claridad que la concepción protohistoricista había surgido de los profetas. La historicidad y el historicismo y todo lo que tenga que ver con la historia nace en los profetas, en el profeta Daniel, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel. Los profetas se distinguen radicalmente de los sabios griegos. La idea de la historia, dice Cohen, es una creación del profetismo. En la conciencia griega, la historia significa simplemente lo mismo que saber. Así, para los griegos, la historia se orienta única y exclusivamente al pasado. ¿Cuál es la novedad para la concepción judía o semita o judeocristiana?
que la historia no se orienta al pasado, la historia se orienta al futuro con F mayúscula, al eschaton. El profeta es un vidente, no es un sabio. Y entonces los profetas, dice Cohen, son los idealistas de la historia. Y el poder visionario de ellos genera la concepción de la historia como el ser del futuro, la futuridad del proyecto existencial, dirá Heidegger. Y el gran ensayo de Max Weber de 1921 es uno de los análisis más profundos sobre el racionalismo ético del judaísmo, el racionalismo ético. El cumplimiento de la ética legal correcta y lucha contra los pecados eran los criterios últimos y absolutos por los que se medía el cumplimiento de la ética, dice Weber. La concepción profética de Dios es altamente patética y determinó la inteligibilidad para cada cual, incluso para un niño, no solo de los acontecimientos pasados, sino también y sobre todo de la moral que se desprendía de tales acontecimientos. Esa valorización de la historia va acompañada por el racionalismo ético, implicadas en la concepción profética y escatológica, como en los programas filosóficos anti-judeocristianos que intentarían la transvaloración de la semántica bíblica, la transvaloración de los valores o esa subversión de los valores de la que va a hablar Nietzsche. Y aquí viene la referencia a un libro precioso, pequeño, revolucionario, de un rumano afincado en París que se llama Mircea Eliade. Y ese librito se llama El mito del eterno retorno. Y el subtítulo es Introducción a la filosofía de la historia. Y dice allí, Mircea Eliade, en un libro de 1945, que hay una categoría central que hay que recuperar, la que ya hemos mencionado antes, del señor Kierkegaard, repetición. Vamos a ver en qué sentido aquí. El mejor análisis sobre este tema, dice Cremonte, lo realiza Mircea Eliade. Según este estudioso rumano, la ontología arcaica de las religiones humanas se basaba en la abolición del tiempo por la imitación de los arquetipos y por la repetición de las hazañas paradigmáticas. En el siglo VIII a.C., durante la hegemonía de los imperios asirio-babilónicos en Medio Oriente, va a surgir el movimiento profético judío. O sea, mostrar el Sitz im Leben, el lugar en la vida que tiene el surgimiento del profetismo. La concepción religiosa del profetismo, tan peculiar, funda su palabra perentoria en la irrupción de una teofanía negativa. Teofanía es la aparición de Dios negativa. Es la ira de Yahvé en la historia como consecuencia de los pecados de su pueblo. Así, dice Eliade, por primera vez los profetas valoran la historia, consiguen superar la visión tradicional del ciclo, el ciclo y la línea. La visión lineal o la visión circular. Cuando Nietzsche está hablando del amor, del eterno retorno, de lo mismo y del amor fati, está retrotrayéndose a la visión esa cíclica que tienen en su perfección los griegos en particular, pero los asirios babilónicos antes que los griegos, y tiene toda esa circularidad que no, por casualidad, está presente en la entraña esencial de las lecciones de filosofía de la historia universal de Hegel. El ciclo, la circularidad, es lo perfecto. Los profetas son los primeros que le quiebran el espinazo al ciclo, al círculo. Y los segundos son los agustinianos con la ciudad de Dios. Hay que abandonar la circularidad, el ciclo. Y son los profetas los primeros que lo hacen. El mismo, en la entraña de la historia, la que lo hace. Esta concepción, gracias a esta nueva concepción, los eventos históricos sociales se valoran en su especificidad mundana. Y Yahvé, que es un dios de la historia, se opone a los dioses cananeos de la naturaleza. Son los dioses del espacio
que es del pago, de la querencia, del paganismo, frente al Dios del tiempo. Dioses, en plural del espacio, frente al Dios del tiempo. Ese Dios del pueblo judío ya no es una divinidad oriental creadora de hazañas arquetípicas, sino que es una personalidad que interviene sin cesar en la historia, que revela su voluntad a través de los acontecimientos. Es una bomba conceptual, por decirlo así, porque es mostrar cuándo nace la preocupación teológica, filosófica por el tiempo como algo no negativo, el tiempo como instancia donde acontece la salvación, el tiempo como kairos, no como despliegue del cronos. En esos años, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a surgir varios estudios que son claves. He mencionado este que es el más famoso, pero para los teólogos cristianos, protestantes, por ejemplo, tienen un libro de Oscar Cullmann que se llama Cristo y el tiempo, en el que el esquema temporal ahí es que una historia de salvación en forma de línea recta con dos extremidades y tiene un centro absoluto, que es el advenimiento de Cristo. La encarnación de Cristo es el punto culminante y de hecho hoy estamos en el año 2020 ¿de qué? Después de la reforma gregoriana, donde Cristo es el centro y así lo tienen que medir judíos, chinos, coreanos, etcétera. Sigue siendo Cristo el centro de la historia. Y la creación y la encarnación de Cristo y la parusía configuran esa estructura progresiva y lineal. Ahora, esto está montado sobre la concepción escatológica del cristianismo. Después, o junto a eso, es el 46, el libro de Cullmann. En el 49 surge un libro que nosotros usamos siempre en filosofía de la historia, que es de Carl Levitt, Historia del mundo como acontecer de la salvación, que proporciona un cuadro filosófico más rico. Y la tesis de Levitt, que también era discípulo de Heidegger, la tesis de Levitt es que toda filosofía de la historia es una secularización de la teología de la historia. Y la teología de la historia es la encarnación de la escatología judeocristiana. Ahora, pasemos al año 50, un año después del libro de Levitt, surge de un intelectual francés, Henri Charles Puech, una serie de artículos que va a distinguir la escatología judeocristiana de la apocalíptica gnóstica. El tema del gnosticismo es capital. Y ese gnosticismo implica la circularidad, implica la no novedad. Nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Implica la circularidad. En cambio, en el cristianismo se crea una teología del tiempo y se crea la historia, teología de la historia, según la cual la historicidad experimenta una línea recta en un orden irreversible y cada acontecimiento de la historia tiene un carácter único. Por el contrario, las concepciones míticas del gnosticismo intentan un retorno a las construcciones míticas ejemplares. Ese paradigma. Cristo dice para esta concepción gnóstica, Cristo no existió en carne y hueso. Esa es una herejía del cristianismo que se llama el docetismo, que la existencia de Jesús como Cristo es una existencia fantasmagórica, fantasmal. No es Jesús el Cristo, el Jesús de la historia. Porque todo tiempo es una mentira. Parece letra de tango, es la letra de la gnosis. El tiempo es mentira, el tiempo es ilusión o casualidad. No creo en esas casualidades. Son las cuestiones que veíamos en las cuestiones cuánticas. El tiempo es mentira y la salvación se da fuera del tiempo, fuera del mundo. La historia no tiene significación, ni siquiera la historia de Jesús, el Cristo, porque la salvación consiste en la recuperación de un estado intemporal. Toda esta discusión sigue, no me voy a detener, le doy los nombres nomás para que la rastreen, si no le doy el artículo para que lo lean. Hay un teólogo
extraordinariamente importante, alemán, que es Wolfgang Pannenberg, que hace una interpretación que critica a Rudolf Bultmann, que es otro, que era amigo y compañero de Heidegger en Marburgo, y la discusión es sobre esta cuestión, de qué peso tiene la escatología. Historia y escatología era el libro de Bultmann. Es una discusión de teólogo que es importante, pero bueno, la dejamos ahora al costado. Ahora, lo que está detrás de todas estas discusiones es mantener la experiencia de la pura futuricidad de Dios. Dios no es el que era o el que es. Dios es yo seré, Éxodo 3:14. El futuro absoluto, eso es Dios. Es la experiencia de la pura futuricidad de Dios. Por eso hay promesas y cumplimientos, por eso hay profecía, por eso hay compromiso. La historia es el entramado de profecías, promesas, cumplimientos, etc. Y hay que subrayar una y otra vez, dice Puig y repite Cremonte, la diferencia y la distancia que hay entre escatología y apocalíptica. Lo más interesante, para mí por lo menos, es que acabamos de ver en la clase anterior parsimoniosamente a Franz Rosenzweig. Aquí, Cremonte, siguiendo a Puig, saca una crítica a aquellos judíos que abandonaron relativamente la escatología y se adhirieron a la apocalíptica. Dentro de ellos menciona en primer lugar a Franz Rosenzweig y la estrella de la redención. En segundo lugar, a Walter Benjamin y sus concepciones de la teología, de la historia. Y en tercer lugar, a un señor importantísimo que se llama Jacob Taubes, que hace un libro sobre la escatología occidental. Y Leo Strauss, también, que le acabo de mencionar, con Retorno y Progreso, tiene que ser citado aquí, porque invierte, grosso modo, la larga tradición interpretativa que atribuye a la fe judía la creación del sentido de la historia. El señor Strauss está diciendo que hay que volver a la filosofía política de cuño clásico griego, invirtiendo todo esto. Entonces, de esta rica diversidad del judaísmo, Gershon Scholem, un cuarto, quinto nombre aquí, ha estudiado las corrientes gnósticas y cabalísticas, y por eso el aporte de la escatología profética parece mucho menos destacado en sus investigaciones. Y hay otro, que no lo menciona aquí, que es fundamental, que se llama Hans Jonas, que dedicó su escrito de habilitación al tema de la gnosis. La cuestión es que el lugar de la escatología en estos autores y en el otro, que se llama Emmanuel Levinas, está condicionado, como en el caso de Franz Rosenzweig, por Kierkegaard y la polémica contra el historicismo liberal. O sea, esa suspensión o inhibición de la escatología en el decisionismo del instante de Kierkegaard. Y nosotros tenemos que volver, está diciendo Cremonte, a las tesis de esa historicidad de los textos sagrados de Gerhard von Rath, de Wolfgang Pannenberg, y caracterizar esta semántica escatológica. La coincidencia entre la ley y la alianza, entre la Torá y la Berit, que forma parte de un diálogo del tiempo. Para destacarlo una vez más, si optamos por denominar a la semántica bíblica escatología, esto se debe a que buscamos una distinción esencial entre la escatología eticista e inmanente de los profetas y la apocalíptica metafísica y ultramundana de los gnósticos. Esa es la tesis. Y hace un repaso aquí de Kierkegaard primero, de Nietzsche después y de Heidegger al final para terminar. Primero Kierkegaard, el decisionismo de la fe, y se puede reconstruir la formación ideológica del decisionismo kierkegaardiano según 4 núcleos de sentido: la angustia, la decisión, la excepción y la muerte. Todo Heidegger está ahí. La narración del sacrificio de Abraham en Temor y Temblor es acaso el ejemplo más destacado del complejo decisionista. Abraham expresa del temor y temblor ante el pedido de Dios.
Y el seudónimo Johannes de Silentio parte del movimiento de la fe, y todo movimiento se realiza por pasión. Pero la fe, en contra de la dialéctica de Hegel, es paradoja. La fe es un salto, un Sprung, por encima de lo general y de lo moral. Un salto que después Heidegger, desde Kierkegaard, resignificará como el salto al abismo, el salto al Ursprung, al protosalto hacia los presocráticos. Pero aquí en Kierkegaard la fe es paradoja como suspensión teológica de la ética y consiste en esta decisión excepcional de Abraham de obedecer a Dios por encima de y en contra de las leyes humanas, donde en alguna ética a un padre se le va a pedir que mate a su hijo. Es lo que se le pide a Abraham, aunque después se lo suspenda. Y es lo que en la narración evangélica Dios hace con su hijo Jesús, que lo manda al muere en la cruz. Este salto, este Sprung, está formulado explícitamente como una alternativa a la mediación hegeliana. La paradoja es el mismo movimiento que no procede por síntesis dialéctica, sino por un salto de fe irreductible a la razón. Y eso que se da en el ámbito privado, en el caso de Kierkegaard, se da en el ámbito público y político en el caso de Carl Schmitt. El pasaje del decisionismo de la fe interiorista de Kierkegaard al decisionismo político y público de Schmitt va a mantener el esquema básico de estos cuatro sentidos. ¿Por qué hay una suspensión teológica de la ética? ¿Por qué hay una suspensión teológica y de fe del tiempo? Al instaurar al instante, a la instancia del instante, como un puente entre el individuo y la eternidad. Ese instantaneísmo kierkegaardiano es suprahistórico. Y hay poco espacio aquí para la ética cristiana del amor. En los Hechos hay una obra de Kierkegaard que se llama Las obras del amor. Señala aquí que lo más notable de este intento de Kierkegaard era compensar un poco esa suspensión de la cuestión del tiempo y de la historia, y lo hace con estas obras del amor. Pero es un rotundo fracaso. Y se ha objetado por diversos lectores que la caridad en las obras del amor se convierte en un imperativo formal que se aleja considerablemente del aspecto social del ágape cristiano. Pasemos a Nietzsche. Mientras que en Kierkegaard la profundización de la fe interiorista del luteranismo conduce al decisionismo y a la inhibición de una escatología que pone en crisis la concepción profética del tiempo y su ética intrahistórica, el punto de partida de Friedrich Nietzsche es distinto. El autor de Así hablaba Zaratustra intenta un posicionamiento programáticamente opuesto a la escatología bíblica y a sus derivaciones secularizadas: democracia, socialismo, cientificismo, progreso. Y a pesar de que ningún autor polemizó tan arduamente, con patos sin par, contra la semántica escatológica, resulta un tanto difícil comprender la estratégica antibíblica de Nietzsche. Porque la fe bíblica se diluye en él en una suerte de ataques retóricos, a través de símbolos enigmáticos, inversiones paródicas. Y veamos uno de esos sintagmas nietzschianos: la rebelión de los esclavos, a nivel ético-sociológico. El proyecto nietzschiano de la genealogía de la moral se presenta como un objetivo filosófico de criar un animal al que le sea lícito hacer promesas. El hombre es el único animal que hace promesas. Promesas, promisio, proyecto, compromiso, profecía. Pero esa capacidad de hacer promesas implica una capacidad de olvido y contribuye a la vida. Y la reconstrucción genealógica no es otra cosa que el estudio de las distintas aristocracias y sus capacidades vitales. Y lo que está señalando, en tono, valga la chuza irónica,
de lo que voy a decir, lo que está señalando proféticamente Nietzsche es que hay que acabar con el profetismo. Y está señalando diciendo que yo soy dinamita y a mí no me van a entender ahora, me van a entender después, porque el desierto crece, que es el desierto del nihilismo. Lo que está señalando Nietzsche es que la moral de los señores se nutre de esa moral de los borregos y de los siervos que aceptan a los señores. Y eso es patológico. Y ya se nota aquí, para Nietzsche, una distorsión de lo bueno y de lo malo. Las aristocracias sacerdotales son las que fundan esta moral patológica. Y la irrupción de la clase sacerdotal judía intensifica esta crisis. Porque a prima facie esto se debe a que el pueblo judío es un pueblo sacerdotal. ¿Y qué es lo que hacen esta oligarquía sacerdotal? Instaura ideales ascéticos, o sea, ideales antivitales. Nietzsche advierte que estos sacerdotes judíos invierten los valores aristocráticos, donde Aristóteles son los mejores, introduciendo una nueva forma espiritual de venganza. Es la del resentimiento creador. De esta manera, la debilidad y la enfermedad son impuestas por los sacerdotes con astucia y poder. En cierta forma hay una paradoja en el hecho de que los débiles logren un contragolpe gigantesco con éxito, usando el poder para perpetuar su impotencia. Y en ese resumen es fácil advertir que de nuevo en Nietzsche es categórico el rechazo a los valores sacerdotales, según él, específicos del judeocristianismo. Como nota curiosa, hay que destacar excepcionalmente Nietzsche elogia al Antiguo Testamento con su alabanza de los fuertes, de los poderosos, de los maquiavélicos de esa época. Pero la ciencia y la filosofía han prolongado esta moral de los esclavos y la tortura interiorizada de la mala conciencia. El judeocristianismo, con sus ideales igualitarios, es la causa más importante de la crisis del nihilismo. Y del nivel ético-sociológico hay que pasar a la esfera ontológica. Como se ha señalado, en el cristianismo se ha consumado la muerte de Dios y el nihilismo. Al mundanizarse la fe de la cruz, se ha caído en la desesperación. El patos de Kierkegaard o de Dostoyevsky, así como el misticismo herético de otros representantes del cristianismo. Dios mismo se ha desvalorizado porque ha perdido frente al débil amor de Cristo. Los valores del cristianismo han devenido en el fenómeno de la secularización. Entonces, en esta encrucijada cabe preguntarse si es posible una redención del tiempo más allá de la salvación cristiana. Y la respuesta de Nietzsche es una renovada capacidad de fingir el mito. El instante aquí expresa la consagración del azar. Y lo que hay que buscar para Nietzsche es el pensamiento abismal, Abgrund, sin fundamento, sin Grund. El pensamiento abismal sin fundamento. En este punto Nietzsche es mucho menos antiplatónico que adversario de la teología cristiana del linaje aristotélico estoica. El estar dionisíaco es la celebración de la inmanencia, el trasfondo místico del instante nietzscheano. Ahora bien, hay que establecer la idea de eterno retorno, que constituye uno de los intentos más profundos del pensar dionisíaco, porque desmantela la semántica escatológica. En el centro de la empresa nietzscheana está el intento de impugnar la idea de creación judía y sus consecuencias historizantes. Pasemos para terminar a Martin Heidegger, el instante y el ser. Ahora hay que constatar el antagonismo entre el pensar de Martin Heidegger y la fe bíblica, que ya les he dicho es bastante proteico, porque nace desde la Biblia y nace desde el catolicismo y va proteicamente transformándose para terminar siendo una especie de oráculo del paganismo y de la poesía, del pensar poetizante de los presocráticos. Cuando habla de la temporalidad originaria, se está oponiendo Heidegger a la temporalidad bíblica. Él intenta la meditación de una sacralidad del ser que sea alternativa a la revelación bíblica. El poeta nombra lo sagrado, el pensador piensa el ser, dice Heidegger. Entonces él está pensando en una sacralidad sin el Dios
judeocristiano. Porque la metafísica es equivalente para él al olvido del ser y a la objetivación de la idea de Dios. De esta manera, la metafísica y la teología comparten un mismo olvido de la diferencia entre el ser y el ente. Y el filósofo, él le llama el mago, ahí el mago de la selva negra, el filósofo Heidegger propone un paso atrás, ein Schritt zurück, para pensar la diferencia. Así, la impugnación a la teología es paralela al rechazo a la metafísica o pensar representativo. No obstante, todavía Heidegger no ha descartado el campo de la fe viva en la revelación bíblica ni en la experiencia mística. Y aquí vuelve a evocar lo que hemos mencionado muy a las pasadas. ¿Qué pasa en los años 20, 21 con el joven Heidegger que está empezando a ser docente en Friburgo? Se propone dilucidar la cuestión de la vida fáctica, partir de la experiencia del mesianismo paulino, las exigencias novotestamentarias de una exégesis que cobra una importancia considerable en este periodo del filósofo. Se trata del abordaje fenomenológico de la religión, que era el tema encargado por Husserl a él. El abordaje fenomenológico de la vivencia religiosa contra el método filológico vigente, contra el método ese que hemos visto de von Rath, de Wellhausen, etc. El joven pensador va en busca de la experiencia originaria anterior a toda teoría. Y el primer aspecto significativo de este punto de partida consiste en que el joven Heidegger reconduce el decisionismo cairológico de Kierkegaard hacia la escatología cristiana, aún dirige hacia ahí, mientras que en el danés se operaba un efecto de desplazamiento de la escatología hacia una decisión de fe sin contenido mesiánico o explícitamente esperanzado. Heidegger parece devolver el agua del instante a la fuente escatológica. Y en el curso de 1921, Heidegger lo dedica a San Agustín y a los neoplatónicos y menciona las famosas tesis de Heidelberg de 1518 de Martín Lutero frente a su orden, que era la orden de San Agustín, en que Lutero presenta la distinción entre teología crucis y teología gloriae. Es interesante porque es el giro del católico Heidegger al luterano Heidegger, dicho entre comillas. Porque la teología crucis es la fe cristiana pura, basada en el sufrimiento y en la humildad, mientras que la segunda representa la arrogancia de la especulación teológica. El odio y la rabia que tiene contra el escolasticismo Lutero es el que adquiere este joven que había jurado por las Biblias al escolasticismo, pero él ya cortado amarras con el catolicismo. Y Lutero arremete entonces, estamos hablando de 1518, contra la sentencia de Pablo, su muy admirado Pablo de Tarso, de que la esencia invisible de Dios se puede ver en su creación. Es una ruptura respecto de eso, que es una ruptura en contra la razón, que es una prostituta para Lutero. Y es fácil anticipar que Heidegger, como Lutero y Kierkegaard, considera que la verdadera vida cristiana es práctica, o sea, antiteorética y fundada en la inquietud del sufrimiento. En Ser y Tiempo, la aproximación fenomenológica a la teología se desplaza hacia la pregunta por el ser. En rigor, Heidegger recupera su inquietud por la multiplicidad de sentidos del ser de sus primeros años, de manera que su certeza de que el Dios de la filosofía no coincide con el Dios vivo de la fe, le da impulso a la pregunta por el ser. El ser para la muerte es el fundamento oculto de la temporalidad originaria y también de la historicidad para Heidegger. Y de nuevo, a vueltas con el destino. El destino individual, el Schicksal, se relaciona con el estado de resuelto, la Entschlossenheit. El destino individual es el ahí del instante y este es el auténtico hoy, dice Heidegger. Estado de resuelto, destino individual. Estado de resuelto es el nombre del decisionismo en Heidegger. Destino individual autoelegido y situación histórica forman así en el análisis de Heidegger un unitario todo estructural que se encuentra ligado a la resuelta libertad para la muerte. Ser para la muerte, Heidegger. Ser contra la muerte,
Levinas o Rosenzweig. El decisionismo de Heidegger está en relación directa con la deshistorización escatológica de Kierkegaard, y Carl Levitt observa que el instante también fue decisivo en la configuración desteologizada de la comprensión de Heidegger en la historia. El mago de Meskirch, como le dice Tremonte, el mago de Meskirch habría radicalizado la tesis de Dilthey, dejando como resultado la eliminación del historicismo gracias a este oscurecimiento de la historia que cruza el instante decisivo. Heidegger desplaza el problema moderno del historicismo. Heidegger en Ser y Tiempo va a secularizar y formalizar el concepto kierkegaardiano de Augenblick. Y Levitt deriva conclusiones ideológicas previsibles. Cuando en la Alemania de 1933 se encontraba ahí un instante decisivo, un Augenblick decisivo, Heidegger se va a situar resueltamente en la situación mundano-histórica al asumir la conducción de la Universidad de Friburgo e igualar el Dasein de Ser y Tiempo con el Dasein alemán. Porque ese apocalipsis del ser del Dasein heideggeriano regiría para lo individual y no para el pueblo. Y lo que dicen los últimos acápites de Ser y Tiempo es que también hay una configuración del Schicksal del pueblo. Entonces el mundo va a ser desde la tenaza del bolchevismo y del americanismo por esa destinación del pueblo alemán a salvar el espíritu. El pensar a partir del instante quiere decir trasladarse a la temporalidad del propio actuar y decidir desde la mirada prospectiva a lo encomendado como tarea y con una mirada retrospectiva a lo recibido como dote. Ahora, destino y decisión. Esa estrecha relación entre destino y decisión, según el señor Heidegger en un textito trascendente que se llama Identidad y Diferencia, ese entrelazamiento entre destino y decisión, dice, solo podemos llegar a la proximidad de lo destinado por medio de una súbita chispa de recuerdo que surge en un instante. Chispa, qué palabrita. La palabrita Fünklein, la chispa del alma de Meister Eckhart. Pero para alcanzar la luz, lo digo en castellano despacito y lo digo en alemán para ver el jueguito que hace, la luz esencial del acontecimiento. Luz esencial es wesentliches Licht. Él dice wesentliches, no wesentliches, wesentliches des Ereignis. Es la luz esencial del acontecimiento. El acontecimiento es la chispa, el instante. Con esta referencia al salto, Heidegger retoma otra categoría clave del decisionismo kierkegaardiano, la del salto. Y corresponde preguntarse ahora por la relación del pensar heideggeriano con la temporalidad de la fe bíblica y con la semántica escatológica. Para ir terminando lo de Heidegger y el artículo la temporalidad originaria estaría olvidada no solo en la teología, sino en la misma historia de la salvación, según Heidegger. La escatología bíblica se inscribe dentro del tiempo del mundo, no fuera de él ni en un tiempo originario previo, que es el que busca Heidegger. El pensar heideggeriano concibe lo sagrado desde un nivel presuntamente más originario del acontecer revelado. El presuntamente, el adverbio está cargado de ironía, obviamente, porque él está abrazando una teología negativa. O volvemos a Meister Eckhart, el Deus absconditus. No lo dice aquí el artículo, pero eso lo vamos a ver nosotros cuando veamos extensa e intensamente Eckhart. Una teología negativa. El mesianismo de Nietzsche todavía dejaba espacio para, como se dice en la mística judía, forzar la salvación. Y se advierte en Heidegger en esa espera apocalíptica de la aparición catastrófica de lo nuevo. Solo un Dios podrá salvarnos, dirá en esa entrevista de la revista Spiegel. Ahora la figura romántica del Dios ausente de Hölderlin se convierte en la señal de un nuevo comienzo. Hemos llegado tarde para esa huida de los dioses y temprano para el advenimiento del ser, que se dice con Y, S-E-Y-N. Gracias a ese salto del tigre de la metafísica nietzscheana
y al desocultamiento, la Unverborgenheit, el mago de Mesquer busca el momento auroral en los orígenes presocráticos del pensar. La devaluación del Dios bíblico y la correlativa experiencia del nihilismo en la estrategia heideggeriana se convierten en la posibilidad de recuperar el momento auroral más originario de cierta religiosidad prebíblica. Todo el legado bíblico parece afectado por la imposición, la Gestelle, el Gestel es la estructura técnica planetaria. Y el punto de distancia más notorio entre la filosofía del ser y la escatología bíblica reside en el estatuto temporal de la palabra inspirada. La palabra profética se orienta hacia la acción justa en el mundo. La ética es originaria para la sacralidad bíblica. Conclusión. Estamos en una semántica nihilista, representando la semántica escatológica. Si el nihilismo es la consumación inevitable de la metafísica y de los valores judeocristianos, entonces parecería verosímil el advenimiento de una nueva concepción, que, no por casualidad, está muy próximo, esa nueva concepción, al surgimiento del proyecto del movimiento nacional socialista. La reacción radical contra el racionalismo occidental fue la razón de la convergencia del pensar heideggeriano y del hitlerismo. Y la nueva semántica nihilista de la diferencia es un efecto de la superestructura que no ha modificado el fondo de las prácticas cotidianas ni las instituciones de las sociedades occidentales. Bien, les reitero lo que les he dicho al comienzo, esto no va en el práctico, sé que es muy arduo, muy difícil, pero sí, tómenlo como dato de inventario de algo fundamental que está en la letra y en el espíritu del programa de una metafísica helenístico-cristiana, como seguiremos viendo a continuación cuando veamos Cristianismo primitivo y Paideia griega y después veamos el libro compilado por Antonio Piñero que ya les mandó César sobre el helenismo y cristianismo. Sí. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Si no los tienen. No, está bien, Lalo, gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Es un bodoque, pero bueno, creo que es importante. Nos vemos.